especial para la iglesia, porque ya se le aproxima el cumplimiento de la promesa de que iba a ser arrebatado. Ya se le aproxima la boda a la novia. Es un tiempo muy hermoso, pero está rodeado de muchos peligros. Por eso la Biblia dice en el libro de Cantares, a la iglesia novia se le compara con la litera de Salomón, y dice: 60 valientes la rodean para guardarla de los peligros de la noche. O sea que qué bonito ser la litera de Salomón, pero también es necesario que estén los 60 valientes alrededor, porque hay peligros. Entonces, mire, estamos en un tiempo tan delicado que la gente, en lugar de escuchar doctrina, lamentablemente, los medios de comunicación son una bendición, pero lamentablemente cualquiera pone su opinión, y la opinión no pesa porque la persona se base en la Biblia, sino que la opinión pesa por la fama de la persona. Es decir, si yo soy famoso, aunque no me esté basando en la Biblia, yo digo un pensamiento y la gente dice amén. Pero no se trata de decir pensamientos, por muy famoso que yo sea. Se trata que lo que yo diga esté basado en la palabra de Dios. Todo, mire, hermano, y eso me incluye a mí. Yo no me puedo parar aquí a decir lo que yo pienso. Hermano, yo pienso que se debería de hacer tal cosa, yo pienso que se debería de hacer tal otra. Como aquel hermano que le preguntaron, aquel ministro que le preguntaron: hermano, ¿usted qué piensa del velo? Porque en la Biblia está. Y se lo preguntó una ovejita. Y él dice: hermana, si usted quiere usarlo, úselo; si no quiere, no lo use. Pues eso sí tenía razón y no tenía razón, porque no es obligado, ¿verdad? Pero creo que él tenía que haber dicho lo que él pensaba: hermana, si usted quiere, lo usa, pero la Biblia dice que hay que usarlo. Entonces debe haber un pensamiento basado, un criterio basado no en el conocimiento humano, sino que en la palabra de Dios. Mire, ahorita yo veo mucho, por ejemplo, en el Facebook, y tenga cuidado con eso, hermano, de que se hacen las cadenas, ¿verdad? Se comparten pensamientos de este Gandhi y pensamientos de este Coelho, que ay, que tan bonito, sí, pero ellos tenían que ver con el ocultismo, y nunca ningún pensamiento de esos está basado en la palabra de Dios. Entonces, por muy bonito que parezca, eso se llama humanismo, el hombre queriendo componer al hombre. Pero eso, sin Dios, el hombre no puede componer al hombre, hermano. Si no se puede componer uno mismo, va a poder componer a otro. Entonces tenga cuidado. No, mire, Flavio Coelho no es digamos un parámetro a seguir, por muy bonito que él escriba. Gandhi tampoco. El único parámetro a seguir es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, yo voy detrás, porque la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Muy bien. Entonces, en ese tiempo estamos ahorita, que pensamientos, opiniones, y yo opino, y que yo opino, sí, pero es que no se trata de lo que yo opine, se trata de lo que la palabra de Dios dice. Muy bien, este es el tiempo, pero en el tiempo final también nosotros vemos que el Señor está permitiendo que podamos, como iglesia, irnos preparando. Y creo que incluso las proclamas proféticas, Dios las utiliza para que nos vayamos preparando, que abramos nuestra mente, nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mire, esta proclama del año reinicio, hermano, nos hizo pensar todo el año en muchas cosas, y tanto que ese coro nos ha ministrado todo el año. Quiero volver a empezar otra vez, con el mismo amor, con el mismo ahínco, con la misma entrega, con la misma pasión que lo hicimos al principio, porque el Señor así quiere encontrar a su pueblo, lleno del fuego de Dios, lleno de el amor de Dios, apasionados por la palabra, apasionados por el evangelio. Así que si se ha perdido la pasión,
Ese año nos llamaron a eso, a recuperar esa pasión. Pero en todas estas cosas, hermano, también el Señor nos permite ver algunos temas escatológicos. Y yo quiero hablarle hoy del séptimo sello. Y vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 8 y versículo 1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como media hora. Esa media hora de Dios, ¿cómo calcularla? Porque acuérdense que Juan no estaba en esta dimensión. Juan estaba en otra dimensión y él calculó media hora. Pero media hora en el cielo es diferente. Si la Biblia dice que para él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, por ejemplo, un día lo tendríamos que dividir primero en 24 horas. Y después, al dividir el día en 24 horas, habría que dividirlo en 2. Porque cada hora tiene 2 medias horas, ¿verdad? Entonces, si uno hace esa equivalencia con los 1000 años y lo divide primero entre 24 y después lo divide en 2, nos da que aproximadamente este silencio es de 20 años, aproximadamente. Si uno lo calculara en el tiempo de Dios, o sea, media hora, un silencio. Yo no sé si usted sabe que el Señor hace silencios. De hecho, por ejemplo, en el libro de los Salmos, cuando se alababa al Señor, habían espacios donde los músicos hacían silencios. Pero en esos silencios, lo que hacía el pueblo era aprovechar el silencio de los músicos para expresarse ellos. O sea que, mire, en la Biblia hay silencio. La Biblia dice que el Señor calla. A veces calla de amor, pero a veces también calla de enojado. Porque acuérdese que a Saúl, después de que se rebeló contra él, ya no le volvió a hablar. Al pueblo de Israel, después de que el Señor los había restaurado, fíjese pues, los había llevado a Babilonia. Después de Babilonia los restauró, volvieron a edificar Jerusalén, volvieron a edificar el templo, el segundo templo. Y ya reedificado el segundo templo, vuelven a la apostasía otra vez. El Señor dijo, ya no les hablo. Y más de 400 años sin hablarle. Entonces este silencio en el cielo no es un silencio, en ese momento ya no es un silencio por amor. Este es un silencio porque viene juicio, viene castigo. Y qué tremendo, hermano. Muy bien, entonces hubo silencio. ¿Y qué pasa en ese silencio? Mire, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Entonces, después del silencio viene el tiempo de las trompetas. Yo solo quiero ver si puedo explicarle aquí así rapidito, porque estamos analizando Apocalipsis capítulo 8. Vamos a ver si puedo. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que lo primero en el orden que se destapan son los sellos, 7 sellos. Inmediatamente termina el séptimo sello, hay un link y luego suenan las 7 trompetas. Las 7 trompetas. Muy bien, luego que suenan las 7 trompetas, hay 7 copas. Y luego de las 7 copas viene lo que se conoce como los 7 truenos. Nosotros tenemos revelación de estos 3 nada más, porque el apóstol Juan nos deja la revelación de estos 3, de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas. Pero dice que de los 7 truenos no le permitieron hablar. Él sí recibió la revelación, pero cuando iba a escribir le dijeron, no escribas, porque de esto tú vas a tener que venir a profetizar. Y acuérdese que él va a ser uno de los testigos, de los 2 testigos que va a regresar a profetizar al pueblo judío. Entonces note que los 7 truenos están reservados, se van a conocer hasta en la tribulación, pero todo lo demás
se conoce ya. ¿Por qué el Señor permite que lo conozcamos desde ya? Porque todo eso tiene una lección para nosotros. Entonces yo lo que ahorita estoy hablándole es el traslape aquí, mire, entre los sellos y las trompetas. Este traslape aquí, ve, estaban terminando de abrir los sellos y se empezaban a abrir las trompetas. Muy bien, esto yo le he explicado que nosotros ya hemos visto el abrir, no toda la dimensión de los sellos, pero que los 7 sellos ya se abrieron, ya se destaparon por todas las señales que se miran alrededor. No se ha llegado al cumplimiento total, pero sí ya se abrieron. Bueno, la vez pasada cuando hablamos de los 4 jinetes, que son los primeros sellos y todo eso, y ya se dio. Muy bien, pero también nosotros estamos viendo el cumplimiento de las primeras trompetas, y de hecho la iglesia va a ver la primera, la segunda, la tercera y la cuarta trompeta. Eso todavía lo ve la iglesia. Ya la quinta, la sexta y la séptima ya no la ve la iglesia. Hablo de la iglesia arrebatada, ¿verdad? ¿Por qué ya no la ve? Porque la iglesia se va en la cuarta trompeta y luego viene la quinta, la sexta y la séptima, que son el primer ay, el segundo ay y el tercer ay, y esos ya no tienen nada que ver con la iglesia, sino tienen que ver con los que se quedaron. Muy bien, el punto es el siguiente, porque estoy aprovechando para decirle eso, pero nosotros estamos analizando este espacio. Mire, ¿está conmigo? El traslape de los 7 sellos y las 7 trompetas. Ok, entonces regresemos y volvamos a leer el pasaje. Cuando el Cordero abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Ya le expliqué que esto podría equivaler a 20 años. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Ahí está el traslape que le decía. Otro ángel vino y se paró ante el altar. Y aquí quiero que veamos, por favor, ¿dónde se paró el ángel? Y le vamos a seguir la pista a eso. Se paró frente al altar. ¿Dónde? En el cielo. Entonces note que en el cielo hay altar. Y aquí se está refiriendo al altar del incienso. Yo quiero recordarle que en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, donde se levanta el tabernáculo que Moisés levantó aquí, le fue mostrado. Por eso le dicen a Moisés: haz el tabernáculo como te fue mostrado. Entonces, si le fue mostrado, ¿dónde lo vio? Lo tuvo que haber visto en el cielo. Entonces él viene aquí, y luego el apóstol Pablo en el libro de Hebreos dice que ese tabernáculo era una copia fiel de lo que estaba en el cielo. Entonces en el cielo hay altar del holocausto, hay lavacro, hay lámpara, hay candeleros, hay pan en la mesa de los panes, hay altar del incienso, etcétera. Pero aquí estamos hablando del altar del incienso. ¿Por qué? Porque dice que se paró ante el altar con un incensario de oro. O sea que es un ángel con una función sacerdotal. Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera. Entonces mire cómo la Biblia está relacionando incienso, y dice para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y fíjese qué interesante, porque después del altar del incienso, lo que sigue es el arca del pacto en el tabernáculo de Moisés, y el arca del pacto representa el trono de Dios, representa la presencia de Dios. Entonces mire cómo estaba aquí, el mismo orden. ¿Dónde estaba el altar de oro? Delante del trono. Qué tremendo, qué lindo de ser ese tabernáculo, ¿verdad? Si el tabernáculo de Moisés, yo la vez pasada puse unos videos de unos hermanos de la Biblia Ilumina, que trataron, qué cosa, hermano, de digitalizar
todo lo que en la Biblia está, y lo hicieron digital, y cómo hacen las aproximaciones y cómo miran, cómo presentan el diseño de los diferentes muebles del tabernáculo, pero también cómo muestran el tabernáculo en sí. Qué lindo, hermano. Si ese tabernáculo es precioso, el de Moisés, solo cuando lo tratan de revivirlo, imagínense el tabernáculo celeste. Qué tremendo, ¿verdad? Pero yo quiero que sigamos. ¿Sí me está siguiendo la pista, verdad, hermano? Entonces dice: y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones. Incienso igual oración. El incienso en la Biblia representa oración. En el libro de los Salmos, David lo ratifica y dice que sea mi oración delante de ti como el incienso, y el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces el incienso es igual a oración, y aquí lo está diciendo otra vez. Versículo 4: y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Incienso igual oración. Estamos hablando, aquí estamos en el séptimo sello. Entonces miremos, versículo 5: y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Yo quiero que ponga atención, porque aquí es donde vamos a empezar a entrar al tema. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarla. Entonces ya está el traslape a las trompetas. Muy bien, aquí lo vamos a dejar, y quiero que usted le ponga atención ahí donde dice: lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Vamos a hacer algo, que Dios me ayude. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad, hermano? Entonces quiero explicarle algo aquí, que lo he explicado en otras ocasiones. Voy a tratar de avanzar, pero también quiero dejarle claro, ¿verdad? Entonces resulta que la Biblia nos habla, y esta es hermano, una verdad contundente para entender el tiempo que estamos viviendo. La Biblia nos habla de lo que se llama el paréntesis de gracia. Ese paréntesis de gracia, ¿cómo lo vamos a entender nosotros? Perdón, es de gracia, no de gracias. ¿Cómo lo vamos a entender nosotros? Entonces mire pues, resulta que el Señor venía trabajando con el pueblo de Israel. Primero había trabajado con la humanidad. Viene trabajando con la humanidad. Después llama a Abraham y ya no trabaja con la humanidad. Terminó su trato con la humanidad. La humanidad no quiso nada con él. Nimrod fue uno de los que provocó que la humanidad no quisiera nada con él. Y ahí vienen varias cosas. Pero el punto es el siguiente: que el Señor dice: muy bien, ya no trabajo con la humanidad, voy a trabajar con un pueblo nada más, y ese pueblo me va a servir de sacerdocio. Todo el pueblo. Claro que dentro del pueblo sacerdotal había un sacerdocio, pero todo el pueblo, la Biblia le había llamado que eran sus sacerdotes. Muy bien, ese pueblo me va a servir de sacerdocio, y a través de ellos yo voy a dar a conocer mi poder, para que las naciones que no quisieron nada conmigo empiecen a conocer mi poder, mi amor, mi misericordia a través de ellos. Entonces el Señor empieza a trabajar con los judíos. Este es el tiempo de los judíos. Después de Abraham, primero los humanos, después los judíos. Resulta que los judíos le fallaron también. En lugar de ser una especie de sacerdocio para que las naciones conocieran al Señor, resulta que ellos se hicieron a las naciones y siguieron a los dioses de las naciones. Si lo que el Señor quería es que las naciones conocieran al verdadero Dios,
Y lo que hicieron los judíos fue seguir a los dioses de las naciones. Fíjese qué cosa. Entonces el Señor, le estoy resumiendo eso, el Señor dice: ya no voy a trabajar con los judíos. Pero no terminó el trato con ellos. Porque para que él, hermano, tuviera que cumplir su palabra, porque qué tremendo, porque le había prometido a Abraham cosas. Y él tenía que cumplir su palabra. Y el pueblo de Israel tiene una promesa desde Abraham. Los judíos tienen ahí una promesa. Y entonces viene el Señor y le explica a Daniel cómo iba a ser el proceso de restauración de Israel. Y entonces le habla de la semana 70, de las 70 semanas de Daniel. Entonces le dice lo siguiente, mire pues, le dice: primero van a haber 7 semanas donde se va a dar un decreto. Desde el decreto hasta la restauración de Jerusalén van a haber 7 semanas. Estas semanas, cada semana representa 7 años. Cada semana 7 años. Es decir, aquí, si hablamos de 7 semanas, estamos hablando de 49 años. 7 por 7, 49. Cada semana 7 años. Y luego le dice: van a haber 62 semanas más. Y aquí es donde va a aparecer Jesucristo. 7 más 62, ¿cuánto es? 69. Y luego le dice: va a haber una semana, y esa semana se va a llamar tribulación. Incluso esa semana ahí se menciona al anticristo. Ahora, aquí tenemos que tener bien claro, porque entonces el Señor le explicó a Daniel cómo iba a ser. Estas 7 semanas se cumplieron. Estas 62 semanas se cumplieron. Pero esta semana, que son 7 años, todavía no se ha cumplido. Todavía no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Porque eso es bien importante. Entonces íbamos por aquí, íbamos en el trato de los judíos. Mire, quiero que no me pierda. Aquí viene el trato de los judíos. ¿Ya se dio? Entonces el Señor hace una pausa en la semana 69 y dice: muy bien, yo tengo un trato con los judíos de restaurarlos, pero antes de restaurarlos a ellos, me voy a ir a trabajar con un pueblo que no era pueblo, con una nación que no era nación. Aquellos que no me buscaban ni preguntaban por mí, a ellos me voy a manifestar. Entonces en ese momento se abre un espacio de tiempo que no tiene conteo. Porque a partir de la semana 69, que fue la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, se abrió lo que se llama el paréntesis de gracia. Aquí se abrió el paréntesis de gracia. Ese es el tiempo de los gentiles. Este es el tiempo en el que estamos. Lo único es que aquí sí no nos dieron medida. ¿Cuánto tiempo dura este paréntesis de gracia? No hay medida. Y nosotros, hermano, hemos visto a la luz de la palabra algunas posibilidades. Y una posibilidad que hemos visto es que el Señor aquí trabajó 2000 años. Aquí trabajó 2000 años. Entonces hemos visto una posibilidad basado en el patrón bíblico que tal vez aquí también sean 2000 años. Entonces estaríamos como finalizando ese periodo. Pero esa es una aproximación en base a los antecedentes anteriores.
Pero independientemente de esos 2000, por todas las evidencias que nosotros estamos viendo, lo que está a punto de pasar es que se cierre este paréntesis de gracia. Cuando el paréntesis de gracia se cierre, entonces el Señor continúa con los judíos. Y entonces vendría a ser esto, mire, lo último que quedó pendiente aquí, la tribulación. Y se vuelve a contar otra vez. Esa, la tribulación, en la semana 70 de Daniel. Esa es la que está pendiente. 69 semanas ya se cumplieron. Luego se abre el paréntesis de gracia. Cuando el paréntesis de gracia se cierre, comienza la semana 70 otra vez. Ahora, el punto es cuándo se cierra ese paréntesis de gracia. Me estoy dando a entender hasta dónde vamos, hermano. Muy bien. ¿No le compliqué todo aquí? Bueno, entonces regresemos y quiero que miremos algo, porque esto es tremendo, hermano. El ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Lo arrojó a la tierra. Lo arrojó a la tierra. ¿Por qué yo quiero que le ponga mucha atención a esto? Porque en este momento, cuando el ángel arroja el incensario a la tierra, en ese momento se está cerrando el periodo de la gracia. En ese momento se cerró el paréntesis de gracia, cuando el ángel arroje el incensario a la tierra. Eso es tremendo. Por eso es que nosotros creemos que sí van a ser, sí hay salvados de la tribulación, pero esos salvados de la tribulación entraron a la tribulación como salvos. Qué tremendo eso, ¿eh? Porque hay gente que tiene duda, y por eso es necesario aclararlo. ¿Va a haber salvación en la tribulación? Pues la salvación que hay hoy ya no. Es decir, que sí van a haber salvos en la tribulación, metidos ahí porque no se purificaron, pero ya eran salvos antes de que el paréntesis se cerrara. Ya eran salvos. Entonces entran a la tribulación, son purificados ahí, pero ya eran salvos. Si la persona entró a la tribulación y no era salva, ya no hay salvación. ¿Por qué? Porque el paréntesis de gracia se cerró. Entonces se cerró el paréntesis de gracia, ya no hay salvación. Continúa el plan que estaba determinado para los judíos, y dentro de ellos va a estar los salvos que se quedaron a purificarse. Qué tremendo eso, ¿verdad? Pero el punto que yo quiero que vea es que se acabó, se cerró el periodo de la gracia cuando el ángel arroja el fuego del altar. Ahí se está acabando el periodo de la gracia. Se cerró el paréntesis de gracia. Y yo creo que ese acontecimiento está próximo a darse. Ahora, ese fuego en el altar lo que representa es la intercesión. Oración, intercesión. Déjame explicarle. La oración, el incienso representa la oración. Pero cuando ese incienso entra al lugar santísimo, se convierte en intercesión. Déjeme explicarle esto, que esto es maravilloso, hermano. Resulta que el altar del incienso estaba en el tabernáculo de Moisés, estaba separado por un velo del arca del pacto. Entonces el altar del incienso estaba en el lugar santo, el arca del pacto en el lugar santísimo. Pero el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento ya no lo ubica en el lugar santo, sino que lo ubica en el lugar santísimo. Es el incienso
de la intercesión. Incienso en el lugar santo es oración. Incienso en el lugar santísimo es intercesión, porque el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a interceder por el pueblo. Qué cosa más extraordinaria. Y en este pasaje que acabamos de ver en el versículo 4, aquí mire, se lo quiero subrayar. Dice que este altar del incienso estaba delante del trono. El trono es el arca del pacto. Entonces estaba enfrente, estaba en el lugar santísimo. Eso quiere decir que era un incienso que de oración se había convertido en intercesión. Muy bien, es que hay tantas cosas que quiero decirle. Entonces, cuando el ángel arroja el fuego del altar a la tierra, es porque se acabó la intercesión. ¿Cuándo se termina el periodo de la gracia? Cuando se termina la intercesión en el cielo. Esto es tremendo, hermano. Entonces, miren, pues, miren, que esto es terrible, pero en el buen sentido, ¿va? Es cardíaco, dice el apóstol, ¿va? Miren lo que dice Isaías 53:12. ¿Dónde comenzó el periodo de la gracia? Cuando empezó la intercesión. Isaías 53:12. Por tanto, yo estoy disfrutando esto que le estoy hablando, hermano. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Está hablando del Señor Jesucristo. Y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. ¿Cuándo empezó el periodo de la gracia? Cuando el sumo sacerdote entró al lugar santísimo a interceder. Ahí empezó el periodo de la gracia. Y hasta el día de hoy Él lo hace por nosotros. Y no solo Él, porque resulta que hay dos intercesores, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, que la Biblia le llama paracletos, que van de la mano. Esas son las dos varas que se ponían a un costado del arca del pacto, sosteniendo. Es el paracletos. Los dos son abogados, son intercesores. Y aquí está la Biblia, así. Romanos capítulo 8, mírenlo pues. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Una pregunta es esa. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sin más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? Intercede por nosotros. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Pero mire este otro pasaje, siempre en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, tanto el Espíritu Santo como el Señor Jesucristo están intercediendo. Hermano, estamos en un tiempo glorioso, porque hay dos que interceden por nosotros. Qué tremendo. El Espíritu Santo lo hace desde aquí y el Señor Jesucristo lo hace allá, a la diestra del Padre. Pero los dos están intercediendo. Por eso el apóstol Pedro le dice a la iglesia: hijitos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces está el apóstol, perdón, no era el apóstol Pedro, era el apóstol Juan. Abogado tenemos para con el Padre. Y luego dice, hermano, a Jesucristo. Entonces se está mencionando a uno de los abogados.
pero aquí ya vimos que son dos. Entonces es un tiempo glorioso, donde podemos correr y decir: Señor, ten misericordia. Nosotros corremos, le pedimos al Padre misericordia, y juntamente con nosotros el Espíritu Santo empieza a interceder. Y juntamente con nosotros el Hijo bendito empieza a interceder por nosotros. Es decir, estamos, hermano, en una, ¿cómo decirle? En una era, en un periodo en el que el Padre no solo recibe nuestra oración, nuestro arrepentimiento, nuestro lloro, nuestro lamento cuando nos acercamos a Él, sino que también recibe del Espíritu Santo y del Hijo Jesucristo, recibe la intercesión por nosotros. ¡Qué glorioso! ¿Cómo se siente usted que ellos interceden por usted? Eso es glorioso, es maravilloso. Dígale: gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, porque están constantemente intercediendo por nosotros, porque están intercediendo por mi vida. Gracias, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo, y gracias te damos, Padre, porque atiendes siempre nuestra oración. Dele un aplauso al Señor, hermano. Muy bien, entonces volviendo al tema al que estábamos, cuando arrogan el incensario es porque se acabó el incienso, se acabó la intercesión. El Señor Jesucristo ahorita está intercediendo, en ese momento ya no. El Espíritu Santo en este momento está intercediendo, en ese momento ya no. Se acabó la intercesión. Entonces yo veo, hermano, que está llegando el tiempo donde ellos dejarán de interceder y se acabó la gracia. Entonces esto se parece mucho a lo que le dicen a Jeremías. Mire, Jeremías 7:16, y le dice: en cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. Entonces le dicen a Jeremías: ya no es tiempo de que intercedas, ya no. O sea que va a llegar este momento, hermano. Va a llegar este momento. Se acabó la intercesión. ¿Cuándo? Cuando se cierre el periodo de gracia. ¿Me di a entender hasta dónde vamos? Oh, bien, entonces quiero seguir a la siguiente parte del tema. Entonces yo veo en la Biblia algunos intercesores que nos podrían llevar a entender la intercesión que se debería de dar en este tiempo, antes de que venga el día grande y terrible del Señor, antes de que venga la tribulación. Ahorita que todavía hay intercesión, ¿qué tipo de intercesión se debería de hacer? Y mire, pues, antes, y le quiero decir esto también nos debería de hablar a nosotros, que es tiempo en el que todavía podemos interceder por otros. Cuando usted y yo oramos por otros, ese incienso ya no es del lugar santo, sino que el incienso es del lugar santísimo, porque fuimos trasladados a una dimensión de intercesión por los demás. Y la iglesia debería estar intercediendo por otros. ¿Sabe por qué a veces no intercedemos por otros? Porque ni siquiera por nosotros oramos. O sea, ni siquiera al lugar santo llegamos. A veces nos gusta como los israelitas, ¿verdad? Llegaban al atrio, presentaban su corderito y que el sacerdote presentara la ofrenda, que el sacerdote orara por ellos. Así nos gusta. Pero tenemos que avanzar al lugar santísimo, y hay que pasar por el lugar santo, y es donde ya oramos por nosotros mismos. Y luego hay que avanzar al lugar santísimo, donde intercedemos.
Mire, no me conteste, pero le quiero hacer la pregunta: ¿cuántas veces hemos intercedido por otros? Pero así como que fuera de nosotros la petición, sintiendo nosotros la necesidad que tiene el otro. Es decir, Señor, mira, ni por mí te he pedido en estos días, pero hoy vengo a pedirte misericordia por fulano. Señor, ayúdalo, por favor tócalo, por favor cúbrelo. ¿Será que lo hemos hecho? Porque así como el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo interceden por nosotros, también nosotros deberíamos de interceder por otros, porque es tiempo de intercesión. Diga conmigo: es tiempo de intercesión. Sí, es tiempo de oración, pero también es tiempo de intercesión. ¿Y por qué deberíamos de interceder? Y esa es la sombra bíblica que yo quiero que miremos. Y vamos a ver al primer intercesor, los intercesores. Génesis 18:24. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirías y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Aquí el que está intercediendo es Abraham, y está intercediendo por Sodoma, hermano. Yo, hermano, creo, déjeme pensar, ¿verdad? Y esto no es doctrina, y que me perdone Abraham si estoy diciendo algo equivocado, y el Señor también. Pero yo creo que Abraham no se animaba a decirle al Señor: Señor, salva a Lot. ¿Qué es lo que quería? Era que el Señor salvara a Lot. Entonces dijo Abraham: pero si hay 50 justos, el Señor ya no va a destruir la ciudad y Lot va a salir librado. Porque Abraham sabía que Lot era justo, porque así lo llama la Biblia, el justo Lot. Porque por algo lo sacaron de Sodoma, hermano, por algo lo liberaron, lo libertaron, porque era justo, pero también porque había alguien intercediendo por él. Entonces empieza Abraham a interceder no por Lot, yo quiero que note eso, sino que empieza a interceder por Sodoma. Vamos a ver, y cuando hablamos de Sodoma, ¿a usted qué se le viene a la mente? Pues hagamos un ejercicio. Yo digo Sodoma y usted dice algo que usted relacione con Sodoma. Sodoma: lujuria. Sodoma: depravación, sexualismo. Sodoma: santidad. No, ¿verdad? Sodoma: pecado. ¿Qué más? Homosexualismo. ¿Oh? Idolatría, perdición. Entonces, mire, usted intercedería por Sodoma. Mire qué cosa esa. Pero Abraham se atrevió. Pero yo le digo, él quería que Lot fuera librado, pero él no estaba intercediendo por Lot. Él estaba intercediendo por Sodoma, la ciudad de pecado, la ciudad de perdición. Estaba intercediendo por ella para que no fuera destruida. Entonces yo le quiero lanzar un rema. Si se vale interceder por una ciudad, por muy depravada que sea, se vale interceder por una ciudad. Se vale que podamos interceder por Tiquizate, se vale que podamos interceder por Guatemala. Sí se vale, hermano. Sí se vale, sí podemos hacerlo. Todavía hay intercesión, todavía es oída la intercesión delante del Señor. Mientras haya intercesión, hay gracia, y mientras hay gracia hay intercesión. Usted está ligado. Sí se vale. Y miren lo que le dice Abraham: Señor, por los 50 justos. Es decir, Señor, yo sé que toda la ciudad es mala, pero hay 50 justos ahí. Por amor a ellos, tú no puedes librar la ciudad.
Entonces uno podría decir: Señor, por amor a los justos que hay en Guatemala, tú podrías hacer algo por nosotros, Señor, ¿verdad? Tú podrías hacer algo por esta nación. Sí se vale, hermano. Sí podemos interceder. No, que los políticos aquí, que no sé quién se robó el dinero. Sí, sí está bien. Hay pecado, hay corrupción, pero también hay justos. Y podemos pedirle misericordia al Señor, hermano. Podemos pedir misericordia al Señor. Mire, por familias. Podemos pedirle misericordia al Señor por gente que uno dice: esta gente no tiene perdón de Dios. ¿Y uno qué sabe, hermano? ¿Se atrevería uno a pedir misericordia? Mire, le voy a lanzar algo que va a parecer tal vez chocante: interceder por una prostituta, interceder por un ladrón. Nah, ese que se lo chupe la bruja. ¿Cómo que se lo chupe la bruja? Dios puede tener misericordia de él. Sin la sangre de Cristo, hermano, él y cualquiera está perdido. Pero con la sangre de Cristo, él y cualquiera puede tener redención, puede alcanzar misericordia. Así que sí podemos interceder por aquello que no sirve y pedirle al Señor misericordia por eso. Claro que aquí tenemos también que entender el contexto. El Señor le dice: si hubieran 50, yo no destruiría la ciudad. Entonces Abraham entendió que no habían 50 y que Dios ya había considerado eso. Entonces dice: Señor, ¿y si hubieran 40? Si hubieran 40 no los destruiría. Entendió que había considerado eso y no había. Y ahí sigue Abraham: Señor, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10. La de veras que Sodoma sí está perdida, dice Abraham, ¿verdad? Y ya cuando ya se le está acabando la intercesión, le dice: Señor, pero no tengas pena, te voy a salvar a Lot, porque es el único justo. Pero entonces lo que voy a hacer es destruir la ciudad y sacarlo a él. Al final la intercesión de Abraham sirvió para que libertaran a Lot. Ahora déjeme aquí explicarle lo siguiente. Este Lot es el hijo que andaba, es el hijo que a veces anda perdido, anda desubicado, anda en vicios, anda en drogas, anda en Sodoma. Pero Dios puede todavía en este tiempo hacer algo con ellos, salvarlos del mismo fuego y de la misma destrucción. Así que esto es para todos nosotros. Sí hay oportunidad para aquellos que andan alejados, desorientados, andan en pecado. Dios puede restaurarlos todavía. No dejemos de interceder por ellos. Amén. Es tiempo de intercesión. Todavía se puede. Todavía se puede. Mientras el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo estén intercediendo, nosotros también podemos interceder, porque juntamente con nosotros van a interceder ellos. Mire pues, cuando yo me pongo a orar por Guatemala: Señor, bendice nuestra nación, ayuda a nuestra nación, salva a nuestra nación, sana nuestra tierra. Yo estoy intercediendo por una ciudad, por un país, por un lugar. Pero a la par de intercesión mía está el Espíritu Santo también haciendo lo mismo. O sea que no intercedemos solos. Cuando usted ora por alguien, usted lo está haciendo, pero juntamente con usted está el Señor Jesucristo, está el Espíritu Santo haciéndolo. Y mientras ellos están intercediendo, hay gracia. Y podemos interceder nosotros también. Amén. Sigamos pues. Job 1:5. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado
y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Entonces Job era un intercesor, intercedía por su familia. Hermano, vengo una vez más a decirle si vale la pena interceder por la familia. Interceda por su familia. Padres, intercedamos por nuestra familia, intercedamos por nuestras casas. Todavía hay tiempo. Todavía el paréntesis no se ha cerrado. Interceda. Dígale al que está a la par suya, intercedamos por nuestras casas. Intercedamos, 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 intercedamos. Todavía hay gracia, todavía hay tiempo. Intercedamos. Cuando se cierra el paréntesis, se acabó la intercesión. Aprovechemos ahorita. Miremos otro. Daniel 9:16. Oh Señor, es una oración que está haciendo Daniel. Conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén. Mire, está orando también por una ciudad que se corrompió. Tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Entonces aquí Daniel está pidiendo misericordia, cuando usted mira todo el pasaje, por los pecados que se habían cometido en generaciones anteriores. Muy pocas veces hacemos eso, hermano. Pero yo veo a la luz de la palabra que uno sí puede pedir misericordia, incluso pedir que sean perdonados los pecados de los padres. Ahora aquí tengo que explicar bien esto, ¿verdad? Porque no se trata de decir, digamos, si un padre murió sin Cristo, de decir, Señor, ya se murió sin Cristo y perdona sus pecados, porque eso lo tuvo que haber hecho él en vida. Pero sí hay pecados que los padres cometieron que nos alcanzan a nosotros. Entonces uno sí puede pedir perdón por esos pecados para que ya la consecuencia de esos pecados no nos alcancen a nosotros. Uno sí podría decir, Señor, perdona la idolatría de mis padres que me ha alcanzado en esto, en esto, en esto. Y pedir perdón por eso, para que ya no me alcance y que yo pueda ser librado de las consecuencias. Eso es lo que Daniel está haciendo. Pero una palabra clave con la que puedo resumir todo lo que Daniel está haciendo es misericordia de Dios. Es tiempo de misericordia todavía, hermano. Se lo voy a volver a decir, es tiempo de misericordia. Esa misericordia bendita de Dios, hermano, que sin su misericordia yo no estaría parado aquí, pero tampoco usted estaría ahí, hermano. No estaríamos aquí, saber ni dónde estuviéramos. Y esa misericordia está vigente, porque si la gracia de Dios está vigente, su misericordia está vigente. Así que acerquémonos, así como Daniel, Señor, ten misericordia. Yo sé que lo que nos ha pasado es por nuestros pecados y los pecados de nuestros padres, pero ten misericordia, haz algo, perdónanos, Señor. Dios es un Dios de misericordia, hermano. ¿Está conmigo? Mire, el hombre no tiene misericordia, pero Dios es misericordioso. Quiero que diga, amigo, Dios es misericordioso. Otra vez, hombre, Dios es misericordioso. Porque a veces cuando oramos decimos, yo no soy digno. No, desde luego que no somos dignos, pero Él en su misericordia nos hace dignos. Por eso dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. Amén. Nehemías 1:8, con esto voy a terminar. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos
Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. Aquí está Nehemías recordándole al Señor una promesa, pero Nehemías está intercediendo por restauración. Entonces, mientras haya gracia, hay intercesión. Mientras hay intercesión, hay restauración.